poco acerca de ondas. Una onda es una perturbación que se mueve a través de un medio. En algunos casos, pues hay ondas que no necesitan medio para propagarse, como el caso de las ondas electromagnéticas, como la luz, rayos X, radiación infrarroja, ultravioleta, entre otros. Nosotros vamos a abarcar específicamente las ondas mecánicas o las ondas que necesitan medios para propagarse. Uno de los ejemplos más claros que yo pudiera mencionarles es referente a las ondas que pasan o que se dan en el agua. Por ejemplo, en este caso, asumamos que tengamos una superficie de agua, una sección transversal de lo que es una superficie de agua, y vamos a observar, bueno, es muy difícil tener aguas estática o sin moverse, sobre todo en los exteriores, porque siempre van a haber fuerzas externas como la brisa, entre otros. Pero asumamos que aquí tenemos una posición de equilibrio. En una posición de equilibrio, si no hay ninguna fuerza externa en ninguna dirección, pues el agua va a mantenerse quieta, va a mantenerse en equilibrio. Esto obedece mucho a lo que es la primera ley de Newton, que es la ley de la inercia, que me dice que si no hay una fuerza externa a un sistema, el sistema se va a mantener en reposo o a velocidad constante si es su posición o su estado inicial. Pero ¿qué sucede en el caso de que haya una perturbación? Asumamos que la misma imagen, pero ahora con una perturbación. Vamos a asumir que aquí en este punto hubo una perturbación inicial. En este caso podemos decir que puede ser un pequeño objeto que cayó allí, y comenzó entonces a observarse estas oscilaciones que usted observa aquí. La posición de equilibrio se ve alterada. ¿Por qué? Porque aquí hay entonces una alteración, o en este caso pues una perturbación de ese estado de equilibrio. Entonces comienza a verse pues esta pequeña oscilación, y esas oscilaciones se le conoce como ondas. Y vamos a ver con más detalles algunas cosas referente a lo que significan ondas. Entonces vamos a ver algunas definiciones clásicas. En cuanto a lo que es ondas, existen las famosas ondas periódicas. Vamos a ver aquí esta imagen. Una onda periódica es aquella en donde hay una periodicidad, o sea, hay una oscilación en un periodo de tiempo determinado. Si aquí hay una perturbación, así como le dije, va a haber una onda como esta que se observa aquí en esta imagen. Exactamente donde está el cero, este cero que usted ve aquí, esto que está aquí, esta es la posición de equilibrio. Esa posición de equilibrio, en este caso para las ondas, va a haber una oscilación en donde va a comenzar desde esa posición de equilibrio y va a comenzar a moverse hasta que obtiene un máximo y un mínimo. A esto, este máximo y este mínimo que está aquí, en este caso tenemos un mínimo primero y un máximo después, a ese máximo se le conoce como oscilación. Oscilación entonces es esa distancia que recorre una onda, un máximo, un mínimo, y regresa a su posición de equilibrio. Entonces eso es una oscilación. Dependiendo de la energía o el tamaño de la onda, así mismo va a ser también la cantidad de oscilaciones, ¿no?, que va a tener una onda. Y luego vamos a ver algunas definiciones referentes a eso. Pero a esto que se le llama aquí, este máximo y ese mínimo, se le llama oscilación, lo puede hacer un tiempo determinado. A ese tiempo determinado que demora en hacer una oscilación se le llama periodo. Y si la onda tiene distintos periodos, o un periodo específico constante a través de un tiempo determinado, entonces se le dice que la onda es una onda periódica. Vamos a ver otra imagen aquí en donde observo distintos tipos de perturbaciones. Si la perturbación es en un punto determinado, por ejemplo en el agua, se va a observar este fenómeno que son las ondas
circulares. Pero si la oscilación es lineal, como en este caso la podemos observar aquí, entonces va a crear ondas planas. Y esto es un muy buen ejercicio que usted puede hacer en su casa en un pequeño recipiente de agua, y usted observa las distintas formas de ondas que se pueden formar dependiendo del tipo de perturbación. Sobre todo estos dos tipos, que son las ondas planas y las ondas circulares. Entonces seguimos aquí con esta explicación poco breve. Podemos entonces denotar aquí algunos elementos de la onda, y esto es muy importante. Yo les mencioné anteriormente lo que era una oscilación. En este caso la oscilación comienza aquí y termina aquí. Aquí hay una oscilación completa. Desde el punto de equilibrio alcanza su máximo, nuevamente llega al punto de equilibrio, llega a su mínimo y sube nuevamente al punto de equilibrio. Este punto le vamos a llamar punto P. Si comenzamos a hacer otra oscilación, lo voy a marcar aquí con otro color. Usted observa aquí, comienza de nuevo el punto de equilibrio, llega al máximo, disminuye, llega al punto de equilibrio nuevamente, disminuye al punto mínimo y llega entonces al punto de equilibrio nuevamente. Aquí estamos hablando de una segunda oscilación. Significa que esto que yo les estoy explicando aquí tiene dos oscilaciones. Pero pues vamos a denotar, ya que sabemos más o menos cómo son este asunto de las oscilaciones, vamos a observar algunos elementos, nombres fundamentales de los elementos de la onda. Bien, vamos a comenzar con esto de aquí. Esto que está marcado desde aquí hasta aquí se le llama longitud de onda. Por definición, ¿qué es longitud de onda? Es la distancia que hay entre dos máximos consecutivos. O sea, de aquí a aquí hay una longitud de onda. También puede ser la distancia entre dos mínimos consecutivos. De aquí a aquí tenemos entonces otra longitud. Debe ser constante si la onda es periódica. Obviamente, cuando llega al momento de atenuación, ella se va disminuyendo la longitud de onda. Pero en términos generales, para lo que yo les voy a explicar aquí, si la onda mantiene longitud de onda constante, es una onda periódica, entonces pues la longitud de onda podemos decir que es lo mismo. ¿Cómo definimos longitud de onda? Longitud de onda la definimos con una letra griega que tiene esta forma que está aquí. Se llama lambda. Lambda, voy a escribir aquí cómo se escribe lambda. Lambda es la letra L en griego y se denota con ese simbolito de lambda. Entonces, si yo quiero denotarlo aquí, pues aquí yo tengo lambda y aquí también tengo lambda, que es longitud de onda. O sea que de aquí en adelante, donde usted ve ese simbolito en esta explicación y en el tema que estamos viendo, entonces a eso le llamamos lambda. El punto máximo, aquí tenemos el punto máximo. Esto que está aquí es el punto máximo y esto que está aquí es el punto mínimo. Al punto máximo se le llama cresta y al punto mínimo se le llama valle. Entonces pudiéramos reformular la definición de longitud de onda. ¿Qué viene siendo longitud de onda? La distancia que hay entre dos crestas consecutivas o entre dos valles consecutivos. Ya le he dicho entonces dos conceptos: longitud de onda, valle y cresta. Ya hay dos elementos ahí mencionados. También les definí lo que es oscilación. Desde anteriormente le vengo diciendo qué es una oscilación. Y esto que está aquí, voy a ponerlo de este color. Esto que está aquí con la letra A se le llama amplitud. ¿Qué es amplitud? Es la distancia que hay entre el punto de equilibrio al punto máximo, o si es una onda periódica, del punto de equilibrio al punto mínimo. O sea, a esta distancia que hay de aquí a aquí se le llama amplitud. O sea, del punto de equilibrio
en otras palabras, es la altura de una cresta o la profundidad de un valle. Y el último elemento de onda que les quiero mencionar aquí ya para terminar con lo que es concepto, entonces tenemos lo que es una velocidad de onda. La velocidad de onda es como si estuviésemos analizando partículas también. Pero, ¿por qué decimos que como si estuviésemos analizando partículas? Porque resulta que hay una diferencia entre onda, que es energía, y partícula. Pero podemos utilizar una analogía en este caso. Asumamos que yo tengo una partícula exactamente aquí. Ese movimiento de la partícula no se va a desplazar, va a haber un movimiento ondulatorio, pero ella va a mantenerse en la misma posición. ¿Por qué? Porque lo que se está transmitiendo aquí es energía, no materia. Si hubiese movimiento de materia, entonces la partícula se va a mover conforme se mueve la onda. Pero en una onda no hay movimiento de materia, sino movimiento energético, movimiento de energía. ¿Qué significa? Que nosotros podemos señalar que la velocidad de onda es el movimiento o la velocidad de la onda, o sea, de la oscilación, de la energía que se está distribuyendo a través del medio. Y la vamos a denotar con la letra V. En el próximo video yo les voy a explicar de qué depende la velocidad. Hay dos factores por los cuales la velocidad depende. Una analogía con la velocidad que veíamos en cinemática, pero ahora aplicado a lo que son las ondas.